La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todos y todas nuestros seguidores a otro jueves de Derecho Civil, con el análisis del tema de arbitraje. Los dejo en voz del licenciado Miguel Ángel Beltrán. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes. Estamos, como ya nos dijeron, en otro de nuestros ya tradicionales jueves de Derecho Civil, hoy con un tema importantísimo que es el tema de arbitraje a cargo de uno de nuestros grandes maestros de la facultad, además entrañable amigo mío y de este colegio, es casi como mi hermano, lo tengo que decir porque así es y lo quiero mucho, el maestro Juan Antonio Castellanos Leiva y desde luego nuestra queridísima amiga también muy querida, la doctora Yadira Aide Huerta Reyes, una mujer brillantísima, una gran maestra en la Facultad de Derecho, queridísima por mucha gente y admirada todavía por más. Así es que bienvenidos todos, todas y todes, como dice nuestra señora directora y como debe de ser. Gracias, Hugo, por estar aquí en este tu colegio y le cedo la voz a nuestra querida doctora Huerta. Mil gracias, queridísimo amigo. La verdad es que es recíproco el sentimiento. Te quiero mucho, muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes, por supuesto. Qué gusto tenerlos en un jueves más de Derecho Civil. Y como ya presentaba, qué bonitas palabras. La verdad es que yo ya no tengo más, porque fueron con todo el alma, ¿verdad, maestro Hugo Castellanos? Entonces, que vengan de un amigo, de un ser tan amable, tan noble, tan lindo como el maestro Miguel Ángel. Bueno, yo ya no tengo que decir más. Entonces, lo que sí puedo decir es que es un gusto estar todos los jueves con ustedes a las 12 del día, nuestra cita de costumbre. Muchísimas gracias a la doctora Sonia Venegas, por supuesto a la maestra Miss Palma, las autoridades de la Facultad de Derecho que nos han hecho favor de apoyarnos jueves a jueves en los programas de nuestro colegio de profesores de Derecho Civil que preside, por supuesto, el macho Miguel Ángel Beltrán Lara. Y pues ahora tenemos un gran amigo también, para mí es un gran amigo, lo quiero mucho, al maestro Hugo Antonio Castellanos Leiva, de quien me voy a permitir rápidamente leer una síntesis curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista sobre la reforma en materia de justicia laboral del Instituto de la Judicatura Federal y del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene maestría en Derecho Corporativo por el Instituto Suizo Universitario, cursando maestría en Derecho, Juicios Orales y Justicia Alternativa en el Instituto del Pacífico. Fue servidor público como presidente de la Junta Especial número 10 en la local de conciliación y arbitraje de la Ciudad de México y exdirector de lo contencioso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de entre otros cargos, así como litigante en diversas materias. Es docente en la Facultad de Derecho de la UNAM, de nuestra casa de estudios, en las cátedras de Derecho Internacional Público, Sociedades Mercantiles, Títulos y Operaciones de Crédito, Acto Jurídico y Persona, Derecho del Trabajo, Mediación y Arbitraje. Y es importante, por supuesto, presentarlo con todo el currículum que trae porque pues es un as en la materia de arbitraje, que es precisamente el tema que nos reúne el día de hoy y del cual pues te voy a estar bombardeando, mi queridísimo Hugo, con muchísimas preguntas porque la verdad es que tú me has enseñado muchas cosas en materia de arbitraje y seguiré aprendiendo. Te doy el uso de la voz. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias. ¿Qué les digo, Miguel Ángel, mentor y amigo? Sobre todo lo estimo, lo quiero mucho, lo aprecio. Eh, Ahora sí que soy como el dedo chiquito en una de sus manos y ahí estamos ayudándonos y apoyándonos. Mi querida Yadira, como siempre, y dirían los alumnos, nada más se tiran cebollazos, pero no, créanme que no, cuando la amistad es enteramente sincera, se siente, se vibra y se convive con esto y es un día a día y a futuro es bastante recomendable para todos y todos ustedes porque una de las grandes cuestiones que tenemos en esta facultad es que nos hacemos en base a relaciones y en base a amistades. Entonces, no lo pierdan de vista porque es una realidad que hoy más que nunca es latente y que debemos de tener en cuenta y considerar. Gracias, espero de verdad que sí me atibornen de preguntas. El tema me gusta y voy a empezar con algo que siempre procuro hacer. Me gusta mucho dar las gracias por efectos de muchas consideraciones. Obviamente a Miguel Ángel por muchas cosas que tengo en mano con él
a doña Yadira Aide porque me hizo recordar muchas cosas del arbitraje, a raíz de que en un desayuno, muy atinadamente y sorpresivamente me dijo, necesito que ayudes a una querida maestra también, a la doctora Rosalía Ramos, a quien saludo con todo mi cariño, y me dijo, hay que ayudarla a colaborar con una presentación de arbitraje. Dije, va. Y me decía la doctora, ¿cómo cuánto te tardas? Se la tengo para mañana. Y básicamente así empezamos con esto, a retomar la cuestión propia del arbitraje. Y antes de esto, que es una anécdota muy particular, porque de verdad, básicamente hicimos esa presentación lo más rápido que se pudo. Eh, Tengo que agradecerle muy públicamente, aparte de nuestras autoridades, a la doctora Venegas, a la maestra Saramis, a dos grandes maestros que tiene mucho que no veo, pero que sé que en el interior de mi ser, les agradezco eternamente haber participado en la formación arbitral. Eh, Uno, porque me dirigió la tesis, José Leonel Andrade Alarcón, y me puso una revolcada de mi tamaño porque empezamos en el arbitraje cuando era un tema que no era muy visto y la tesis, para que ustedes se den una idea, fue mecanismos alternativos de solución de controversias en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. En el 1993 que empezaba este auge y para que me ayudó a titularme en el 1994, entonces era un tema muy particular que empezó a crecer a partir de ese tratado y que pues me obligó a estudiarlo desde los aspectos internacionales hasta los aspectos administrativos y con todo lo que tenía que ver en la materia. Y a un personaje que platicar con él era una maravilla, porque de cualquier plática que empezaba y que él programaba para una hora, acabábamos en una reunión y que luego podía terminar en una cena y que se llevaba tres o cuatro copas de por medio, pero toda la charla del mundo, don Víctor Carlos García Moreno, en paz descanse, que era un monstruo en cualquier aspecto. Híjole, yo lo extraño de sobremanera porque de verdad se platicaba muy a gusto. Y él que fue árbitro internacional, se le aprendía impresionante. Entonces, siempre será mi manera de dar las gracias. Y también a mi estimada amada que hoy no está con nosotros por cuestiones de trabajo, pero que la verdad de las cosas también le he aprendido muchísimo, porque pues en el intercambio de ideas y pues siempre me ha insistido mucho en preséntate, ven, platica con nosotros, hasta que finalmente se nos pudo hacer y estamos hoy aquí. Y por último, al doctor Enrique Larios, que con esta temática propia del arbitraje que se maneja en materia laboral o que no se maneja, dependiendo de los criterios, y haremos una breve reflexión aquí. Y lo voy a parafrasear un poquito. Se aprende de los grandes, pero aunque nosotros tengamos una cierta visión y demos una cierta visión al público, pues hay veces que no sabemos el todo del todo. Y por el contrario, aprendemos de aquellos de los que nos rodeamos. Y eso siempre será muy interesante. Entonces, si omito a alguien y se ve grosera esa parte, me disculpo, pero al final del día, de momento son los principales que tengo en la mente. ¿Sale? Y ahora sí, si me permiten, vamos a compartirles una breve presentación que como el énfasis aquí está hecho para nuestros alumnos, vamos a ponerlos en contexto. Todo el mundo habla del arbitraje y en las clases que tenemos en nuestra maravillosa Facultad de Derecho, casi todo el mundo lo pasamos y lo vemos de manera muy somera. Y el arbitraje está muy vinculado no a una, sino a varias materias. Y contestando a la pregunta que me hacía uno de mis alumnos, porque este semestre me tocó dar derecho laboral, me decía, ¿y usted qué hace como laboralista participando en el Colegio de Profesores de Derecho Civil?
le digo es que todos somos partícipes del derecho civil, queramos o no queramos, porque fue una fase formativa que nos llevó absolutamente a todos. Y en la materia del arbitraje, aun y cuando no lo tocamos muy de lleno, lo tenemos con muchos antecedentes que vemos en la materia del derecho civil. Y aparte tengo la fortuna de ser partícipe, por lo menos en dos colegios, que es este de Derecho Civil y en el de Derecho Laboral. Y el intercambio de ideas todavía se hace más interesante, porque quieran que no, está enteramente compaginada la parte civil con la laboral, aunque muchos digan que no es cierto. La cuestión es que en la práctica sí es cierto y se ve. Empecemos con una definición que es de las más tradicionales también de uno de los grandes autores en materia de arbitraje, que es el maestro González de Cosío, y propone la siguiente definición. El arbitraje es un proceso mediante el cual las partes delegan la solución de una controversia a un tercero imparcial, cuya decisión, el laudo, tiene efectos vinculantes y ejecutables. Aquí destacamos que el arbitraje no debe definirse solo por su institucionalidad o por la existencia de una cláusula arbitral, sino por el carácter que tiene de mecanismo heterocompositivo, donde un tercero decide de manera directa, previo análisis probatorio y legal, a diferencia de la mediación o la conciliación, que son autocompositivos. ¿Sí? La gran mayoría de estos dos conceptos, estos dos métodos, autocompositivo y heterocompositivo, es lo que a veces se le dificulta más a nuestros estudiantes. ¿Qué es el heterocompositivo y qué es el autocompositivo? Es bien facilito. La diferencia principal radica en quien tiene el control sobre el proceso de resolución. ¿Sí? En el método autocompositivo, en este método, las partes involucradas en el conflicto tienen el control directo sobre la resolución. Las partes trabajan juntas para llegar a un acuerdo sin la intervención de un tercero neutral. Ejemplos de esto, y es algo que tienen muy natural todos nuestros alumnos, inclusive todos nuestros maestros, porque desde chiquitos hemos sido negociantes. Desde chiquitos sabemos cómo negociar algo. Puede ser con una cara, puede ser con un sentimiento, puede ser con una palabra, con una discusión, y todos sabemos negociar. El segundo es a través de una mediación. La mediación en su esencia se lleva a cabo con un tercero que guía, pero que no interviene ni decide. Y la conciliación, que se lleva con un tercero que guía e interviene, pero que no decide. ¿Sí? Y en el método heterocompositivo hay un tercero neutral o un árbitro que tiene un papel activo en la resolución del conflicto. Aquí las partes del conflicto transfieren esa responsabilidad de la resolución a este tercero imparcial. Y la temática del día de hoy, que es el arbitraje, es esta parte heterocompositiva que a nosotros nos interesa. Y no nos vamos a meter más que en ciertos aspectos comparativos con lo que es una resolución judicial que tiene que ver con un procedimiento jurisdiccional. ¿Sí? Esto es importante y es de comentárselo a nuestros alumnos. Estamos mucho más entrenados por el aprendizaje que tenemos a nivel licenciatura para enfocarnos a los procedimientos jurisdiccionales y poco para acudir a todos los aspectos, tanto autocompositivos como a este heterocompositivo que es el arbitraje. Casi todo nuestro planteamiento está más centrado
a la parte jurisdiccional. ¿Sí? Carlos Arellano también nos dice sobre el arbitraje. Un procedimiento jurisdiccional privado mediante el cual las partes, por convenio, confían la solución de sus controversias a uno o varios particulares llamados árbitros, cuya decisión tiene fuerza vinculante. Aquí hay una determinación de carácter jurisdiccional privado y lo distingue del proceso judicial con base en la autonomía de las partes y la elección de los árbitros. Aquí nos estamos metiendo en algo que es muy interesante, que es la voluntad de las partes. ¿Sí? Y es algo que a veces los abogados que litigamos nos tenemos que sentar con ellos para convencerlos de que esa voluntad se puede emplear no para pelear, pero sí para negociar. Y determinamos varios aspectos con el don de la palabra, que es para convencer a las partes. Guillermo Cabanelas de Torres nos dice, un tanto más sintetizado, el arbitraje es el juicio privado que las partes encomiendan a uno o más árbitros para que resuelvan sus diferencias con carácter obligatorio. Aquí nos destaca ese carácter obligatorio que en donde se plasma en el laudo que se determina y la privatización del juicio, lo que se convierte en una alternativa al sistema judicial tradicional determinado por el Estado. Luis Díaz Picasso y Antonio Guillón también nos refieren, el arbitraje es una institución por la cual las partes, mediante convenio, sustraen del conocimiento de los tribunales ordinarios una controversia y la someten a la decisión de uno o varios árbitros. Ya desde esta sustracción del conflicto ya tenemos un cierto avance. ¿Por qué? Porque estamos eliminando tiempos que a veces nos desesperan en un litigio convencional. Y estamos explotando nuevamente también en esta determinación la autonomía de la voluntad. ¿Qué implica esto? Que las partes decidan por sí y para sí resolver de forma más rápida una controversia. Kenneth McEwan y Ludmilla Herbst, que son canadienses, nos dicen que el arbitraje es un procedimiento consensual en el cual las partes acuerdan someter su disputa a un tercero neutral, cuya decisión es obligatoria. ¿Sí? Y volvemos no nada más a contemplar en la parte nacional, sino también en la internacional, estos aspectos que tienen que ver con la voluntariedad, con la neutralidad del árbitro y la vinculatoriedad que vamos a tener al laudo que se emita. Y esto se va a convertir en elementos centrales de nuestra materia. Y van a aplicar tanto en los arbitrajes que se resuelvan en forma doméstica, nacionales, como en los internacionales. ¿Sí? Carbonneau, en los Estados Unidos de América, nos dice que el arbitraje es un proceso adjudicatorio en donde se sustituye el litigio en base al acuerdo de las partes, conducido de manera neutral por alguien que determinará de forma final y obligatoria. ¿Qué implica esto también? Y para que coincidamos, y por qué Canadá y Estados Unidos no son representativos, porque son nuestros principales socios comerciales. Se enfatiza el carácter privado, el contractual y sustitutivo del proceso tradicional, y la finalidad y ejecutabilidad del laudo para hacer esto mucho más económico, principalmente en dos sentidos: tiempo y recursos económicos. ¿Sí?
y recursos económicos con ciertas comillas. Ahorita vamos a ver el por qué. Normalmente, los tipos de arbitraje que nos dan a conocer en términos generales, ya después vendrán las especies, será el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El institucional se lleva a cabo ante una organización, un organismo, donde tiene ciertas características para desarrollarse. El arbitraje ad hoc es en donde las partes toman decisiones y procuran generar acuerdos para que después se lleven a la aplicabilidad y se pueda llegar al laudo que los constriña a su cumplimiento. ¿Vale? ¿Qué va a influir en estos dos? En la administración, el institucional estará gestionado por una institución, mientras que en el ad hoc las partes o el tribunal gestionan el procedimiento directamente. El reglamento aplicable se aplica el propio institucional o las partes acuerdan reglas o aceptan modelos, como pueden ser las tradicionales de un citral, que en el caso de México ya las tenemos muy adoptadas en nuestro Código de Comercio. La designación de árbitros, donde la institución puede intervenir si hay desacuerdo. Y en el ad hoc las partes deben acordarlo o el tribunal determinará. Los costos en el institucional son más altos porque implican tasas administrativas y de supervisión. Y en el ad hoc son menores en principio, pero pueden aumentar por la gestión autónoma que se llegue a presentar. El control de calidad del laudo se puede establecer como equitativo en uno y en otro. En el institucional, la institución revisa formalmente el laudo antes de emitirlo. Y en el ad hoc depende estrictamente del árbitro. La flexibilidad es menor en el institucional porque está sujeto precisamente a reglas institucionales. Y en el ad hoc puede haber una muy amplia variación en la flexibilidad. En la seguridad procesal es alta porque tienen nada más un respaldo institucional, sino reglas claras y una ejecución muy robusta. Y en el ad hoc es variable porque depende del diseño y experiencia de las partes. La duración promedio de un arbitraje es más predecible y estructurada en el institucional y puede ser un poco más lenta en el ad hoc. Normalmente hay una regla no determinada donde se busca que un arbitraje por lo menos no dure más de 180 días, que esa es una relativa ventaja. En los ejemplos típicos del arbitraje institucional, vamos a tener la Cámara Internacional de Comercio o International Chamber of Commerce en el capítulo correspondiente, la American Association Arbitrations, el Centro de Arbitraje México, por citarles algunos, y en el ad hoc vamos a tener cláusulas personalizadas basadas particularmente, porque así se ha canalizado mucho esta cuestión del arbitraje, a las reglas modelo de un citral, ¿sí? En los principios rectores de nuestra materia, ¿por qué es importante tener principios? Porque van a ser nuestros elementos valorativos. Los principios rectores del arbitraje han sido desarrollados tomando en cuenta práctica, doctrina y normas. Como ejemplos, la ley modelo de la CENUDMI o la UNCITRAL, la Convención de 1958 para reconocimiento y ejecución de sentencias y laudos, y los reglamentos de algunas instituciones como la Corte Internacional de Arbitraje, por citar algunos. ¿Y qué principios vamos a ocupar en el arbitraje? ¿Cuáles son los importantes para nosotros? El primero y básico de siempre, la autonomía de la voluntad. Las partes tienen libertad para pactar el procedimiento, sede, idioma y árbitros. En la imparcialidad e independencia,
Los árbitros deben ser neutrales y sin conflicto de intereses. No pierdan de vista estos conceptos porque van a tener una relevancia muy importante. En la confidencialidad, el proceso arbitral suele ser privado y protegido frente a terceros. Aquí sí es bien relevante este punto porque sí son muy estrictas estas reglas de la confidencialidad. No son tan laxas como cuando compartimos una demanda para que alguien pueda cumplir una tarea o se dé a conocer una sentencia. Aquí es básicamente, si me apuran tantito, cero el dar a conocer un laudo que se ha generado en un proceso arbitral. La vinculatoriedad del laudo tiene fuerza obligatoria y puede ejecutarse internacionalmente. México es muy particular para cumplir los arbitrajes a través de los laudos que se le determinan y para solicitar se cumplan aquellos en los que ha sido beneficiado. La igualdad de las partes. Ambas partes deben de tener oportunidad de presentar su caso. Esto es en conjunción con el siguiente punto, que es el debido proceso, que es la garantía de ser oído, de presentar pruebas y en su caso de ser vencido en juicio. ¿Sí? Y vencido en juicio, insisto, entre comillas, ¿por qué? Porque no tiene nada que ver el arbitraje con el procedimiento tradicional jurisdiccional. La finalidad del procedimiento en el arbitraje busca una solución definitiva sin apelación ordinaria u otro recurso. Adelante, Hazel. Muchas gracias, maestro. Ahorita que está hablando respecto a que no siguen el seguimiento ordinario, me surge la duda de cómo entra la figura del amparo ante el laudo. Aguántame tantito y te prometo contestar esa pregunta. Claro. Pero te adelanto de mientras. El amparo como tal solo va a funcionar si después de que promueves una nulidad, que es básicamente contra ciertos puntos que tiene el laudo y no se atienden debidamente, puedes recurrir al amparo. Pero la idealización del arbitraje va enfocada a que ningún recurso o ningún juicio, como en el caso el del amparo, sea viable contra esta determinación. ¿Sí? Poquito más adelante lo vamos a ahondar en este punto. ¿Vale? Gracias. En la finalidad del procedimiento, insisto, el arbitraje busca una solución definitiva sin apelación ordinaria u otro recurso, aparte de lo que te comentaba. Y en la legalidad del objeto, solo pueden arbitrarse materias disponibles para las partes. No todo puede ser sujeto de un arbitraje. ¿Sale? Entonces, esto es básicamente la parte de nuestros principios. Denme un segundo porque se me movió aquí la presentación. Y fíjate, maestro Hugo, que una de las cuestiones ahorita en lo que acomodas la presentación, una de las cuestiones que me llama la atención, que además, bueno, lo has venido detallando, pero que la intervención de Hassel es sumamente oportuna, es precisamente la voluntariedad de las partes. Es decir, si ambas partes están de acuerdo en llegar a un arreglo, obviamente habiendo designado a su árbitro, pues no tendrían por qué después recurrirlo, ¿no? O sea, no es obvia la respuesta, lo digo en atención a la interesantísima pregunta de Hassel, porque además eso pues siempre conlleva, ¿y puedo yo interponer algún recurso posterior? Sí, por supuesto, ¿no? Pero me parece, salvo tu mejor opinión, Hugo, que efectivamente pues estamos en base a la buena fe, por supuesto, ¿no? En cualquiera de los actos jurídicos que realicemos, pero también en base a la voluntariedad. Y si ambas partes estuvieron de acuerdo en solucionar de tal o cual forma su conflicto, pues no tendrían, ¿no? Que recurrirlo después. Es tanto como decimos,
tú y yo, oye, pues vamos a llegar a un arreglo con la forma de pago si es que yo te debiera dinero, tú dices que sí y ya después no podrías venir a decirme, oye, pero es que no, mejor págame en efectivo, ¿por qué me haces transferencia? Ya habíamos acordado previamente cómo solucionar, ¿no? Resolver este conflicto, salvo tu mejor opinión, ¿eh? Aquí estoy. Oye, pero además también quisiera hacer un comentario y yo te quisiera preguntar como experto. Yo escuchaba a otra gran maestra de la Facultad de Derecho, una gran amiga a la cual le mando un fuerte abrazo y un cariñoso saludo a la maestra Julieta, la doctora Julieta Ovalle. Y Julieta, pues tú sabes que es experta en arbitraje también internacional. Entonces, yo veía a Julieta que ella decía que el arbitraje había como estos comentarios, esta idea de que el arbitraje en México era inconstitucional porque los tribunales eran previamente establecidos. Y esa era una de las cuestiones que pues no, ella no coincidía con ello porque cómo era posible, ¿no? Decía ella que escuchaba, cómo era posible que un simple mortal, un particular, administrara justicia. Lo digo en torno a precisamente la voluntariedad y terminaba concluyendo Julieta, bueno, si las partes someten su solución a un tercero, pues ellas mismas facultan al tribunal arbitral para resolver sus contiendas, ¿no? Esto es nada más ahorita, rápidamente, querido amigo, los comentarios que hago. Perfecto, gracias. Sí, como bien lo dices, la voluntariedad es parte primordial en el arbitraje. O sea, si te pones de acuerdo para resolver algo, ¿por qué después te quieres ir a algún recurso, a una apelación en aras de no cumplir? Y en seguimiento a lo que decías de la doctora Ovalle, es bien interesante. Y yo te lo diría así, ¿es inconstitucional que vayas a la tienda y te compres un chocolate? No. Justamente, precisamente por eso, si las partes están conviniendo en que yo quiero ir con el que se me pegue la gana a comprar ese chocolate y él me lo quiere vender, estoy haciendo una manifestación concreta de voluntad. Primero, porque yo quiero un chocolate y el otro porque me quiere vender y en consecuencia ya nos pusimos de acuerdo y eso está dentro de los cánones normativos. Y en ese sentido, no puede haber nada que vulnere la Constitución porque está estrictamente permitido el acuerdo de partes. Y si me apuras tantito y lo vinculamos, pues, es una libre asociación que yo tengo con alguien porque me quiero poner de acuerdo para efectos de llegar a algo y obtener un algo. Y justamente por eso y contestando un poquito lo que atinadamente nos preguntaba Hassel, justamente Ujú. por eso no tendría cabida el amparo contra una determinación arbitral, ¿sí? Entonces, eso es esencial en este sentido, ¿vale? Continuando un poquito, para que ustedes se den una idea, los principios también están vinculados desde el momento en el que hicimos la adaptación de las reglas modelo de UNCITRAL a el Código de Comercio. Y a grandes rasgos, ya los artículos ustedes los pueden observar, pero para que se den una idea, aquí incorporamos la autonomía de la voluntad, la igualdad de las partes, el debido proceso, imparcialidad e independencia, confidencialidad, la vinculatoriedad del laudo, la legalidad del objeto y la finalidad del procedimiento, que básicamente son la esencia de los primeros que citamos y que si me apuran tantito, son la esencia de aquello que en materia internacional también aplica. ¿Por qué? Porque es lo que empleamos en los tratados internacionales. ¿Sí? Ahora bien, el arbitraje es ampliamente conocido desde tiempos antiguos. Mucho, muy conocido. A grandes rasgos y para que ustedes se den una idea, lo conocemos en la antigüedad, en Mesopotamia y Egipto, porque se ocupaba a las grandes personalidades que por su edad, y perdónenme la expresión, pero ya no sé si les digo adultos mayores, viejitos, decanos o de qué forma de repente nos referimos a nuestros adultos mayores, porque al final del día yo entiendo que es como todavía se presenta en muchos lugares de China y de Japón, son la gente más sapiente a lo mejor en experiencia de vida, no en conocimiento, pero es a los que se recurría para pedirles que se resolviera un algo. En consecuencia, este factor se convertía en comunitario y se les veía como una autoridad moral que en sus decisiones tenían un peso específico, ¿sí?
Y si me apuran tantito, puedo hacer el equiparable con algunas comunidades que todavía tenemos indígenas, donde realmente se acude a los adultos mayores para que se les considere para resolver un asunto. Y finalmente empezamos con este antecedente del arbitraje al tomarlos a ellos en consideración. De ahí nos brincamos a la Grecia clásica, donde se da una institucionalización de la figura. En los diacritai, particularmente que eran disputas comerciales, un poquito lo que ahora está más en tendencia. Es un arbitraje voluntario entre sus ciudadanos y fue un principio importante para lo que fue la lex mercatoria. En Roma surge el compromisum y el receptum arbitri como formas contractuales de arbitraje, y esto se aplicaba en contratos, en la propiedad, en comercio, y tuvo una fuerte influencia en el derecho civil. En la Edad Media teníamos una justicia consular y arbitraje entre gremios mercantiles, donde la fuerza importante fue en la lex mercatoria por el comercio transfronterizo que teníamos. En España, el fuero juzgó las siete partidas y la novísima recopilación regulan también el arbitraje. Y esto genera una influencia directa en América Latina. ¿Por qué? Porque se empieza a contemplar como figura. En la Revolución Francesa se promueve el arbitraje como expresión de autonomía privada y se contempla como un arbitraje voluntario, como derecho ciudadano, con un modelo para códigos que originalmente conjuntaron el que después fue el más conocido, que es el de Napoleón. En el siglo XIX tenemos los códigos civiles y comerciales europeos que incorporan el arbitraje. México lo adopta formal oficialmente en el Código de Comercio de 1884. En 1899 se crea el Tribunal Permanente de Arbitraje en La Haya, que determina el arbitraje entre estados y es la base del arbitraje internacional público. En 1919 se funda la Cámara de Comercio Internacional junto con su reglamento arbitral, que es de los más empleados a nivel institucional. En 1958, la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros, que México ratifica en 1971 y es clave para la ejecución de laudos internacionales. Por eso les digo, México tiene una vida participativa para reclamar un laudo a su favor o para cumplir un laudo al que haya sido condenado. En 1985 se adopta la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, que es la de UNCITRAL, la de Naciones Unidas para el Comercio Internacional, y México le incorpora en 1993 vía reformas al Código de Comercio. En los 2000 proliferan los centros arbitrales en México, institucionales principalmente, y se enfocan al arbitraje nacional e internacional en sectores clave, muchos de ellos al arbitraje comercial. Y de 2018 al 2025 tenemos antecedentes importantes que si bien a bien muchos van a considerar que no son arbitraje, sí están incorporados dentro de lo que es el sustituto de lo que fue el Telcán, que es el Temec, y que se canalizan en mucho a reformas laborales, porque ahora los mecanismos de respuesta rápida se, se consideran para muchos autores como un prearbitraje. Y para otros, al final del día, es un mero mecanismo previo, una ronda de negociación donde se determina un asunto y las consideraciones para efectos de resolver. Y el arbitraje y verificación en comercio e inversión, que es en donde tenemos cualquier cantidad de casos al día de hoy, que es el enfoque que se le da. Carlos Arellano, ya pasando del arbitraje en lo general, nos vamos a ir a la figura de quien lo desarrolla y lo ejecuta, que es el árbitro.
Carlos Arellano nos dice, el árbitro es el particular que por voluntad de las partes recibe la facultad de decidir una controversia jurídica, actuando con imparcialidad y conforme a derecho, y cuya decisión, el laudo, tiene fuerza vinculante. González de Cosío nos dice, el árbitro es el tercero imparcial a quien las partes delegan la facultad de decidir su controversia en sustitución del juez estatal. El diccionario panhispánico del español jurídico, que depende de la Real Academia, nos dice que es la persona encargada, de forma unipersonal o colegiada, de resolver mediante la emisión de un laudo el conflicto sometido a su decisión por las partes de una determinada relación jurídica. Y la Cámara de Comercio de Cartagena, para que vean que no nada más en México se cuecen habas, sino a nivel global, nos dice que el árbitro es una persona imparcial y calificada, generalmente con experiencia en el área legal, que es designada por las partes para resolver el conflicto. Su principal función es escuchar las argumentaciones de ambas partes, analizar las pruebas presentadas y emitir el laudo arbitral, que es una decisión final y vinculante, que no es una tarea sencilla, ¿sí? ¿Qué requisitos debe de tener el árbitro? Como recomendación para los alumnos que nos estén haciendo el favor de escuchar, es crítico el estudiar para muchos desde un punto de vista que les implica tiempo y esfuerzo, pero les puede dar una mayor satisfacción si a futuro lo ven como un nicho de mercado interesante e impresionante que les puede dejar una muy buena solvencia económica. Pero hay que cubrir requisitos. ¿Cuáles son estos? Imparcialidad e independencia. El árbitro debe estar libre de conflictos de interés y actuar con neutralidad. La capacidad legal, ser mayor de edad y tener plena capacidad jurídica. Debe de tener experiencia en la materia, con un conocimiento técnico y o jurídico en el área del conflicto, mucho, muy detallada, mucho, muy específica. Debe aceptar el cargo para que sea una formalización en lo que tiene que hacer. Y debe de tener disponibilidad de tiempo, ¿sí? No es captar los asuntos por captar los asuntos, sino darles el tiempo necesario para que pueda cumplir con los plazos del procedimiento arbitral. Esto trae a colación algo que es bien importante. El Centro de Arbitraje México, el Institut du Canadá y la American Arbitration Association lo tienen como parámetros vitales. Esto quiere decir que como figuras institucionales que dan soporte a determinadas consideraciones que se puedan derivar de la parte propia de las negociaciones y los compromisos internacionales, estos principios deben de prevalecer en todos los árbitros, ¿sí? Víctor Carlos García Moreno decía que se pueden resumir en las tres Cs: capacidad, calidad y cultura. Cuando esas tres C se consolidan en una persona, tienen ustedes a un personaje interesante e impresionante por la manera en la que puede analizar y llegar a resolver. ¿Por qué es tan relevante la figura del árbitro? En materia jurídica, en una dimensión jurídica, porque emite el laudo arbitral que tiene fuerza vinculante y puede ser ejecutado judicialmente cuando se llegue a incumplir. En la materia procesal, porque dirige el procedimiento, define reglas, controla pruebas, audiencias y plazos. En ética, porque mantiene imparcialidad, independencia y confidencialidad en todo momento, ¿sí? Yo siempre les digo a mis alumnos a manera de broma en las clases que todos los abogados somos chismosos profesionales. Aquí nos limitan el ser chismosos profesionales. ¿Por qué? Por este parámetro de confidencialidad que debemos de mantener.
Somos estrictamente técnicos en la cuestión arbitral porque tenemos que ser expertos en la materia del conflicto. Y si no lo somos, tenemos que allegarnos del equipo de trabajo necesario, técnico específico, que nos ayude a resolver ese conflicto. Y tiene una dimensión contractual porque su poder deriva del acuerdo de las partes, lo que exige respeto estricto a la autonomía de la voluntad. Y fíjense en esta palabra que es vital, poder. Diría alguna película que vi por ahí, el conocimiento es poder y a todos nos encanta el poder, ¿sí? Entonces, es básico conocer, saber cómo aplicar, saber discernir y convencer a las partes de que tienen que cumplir, ¿sale? Pero también tenemos responsabilidades. Y es bien interesante esta parte, porque en muchas veces y en muchas pláticas a las que he asistido, no me ha tocado ver que le platiquen a la gente qué responsabilidad puede llegar a tener un árbitro. Nos quedamos en la figura del árbitro y en la del arbitraje en lo general. Puede clasificarse esta responsabilidad en tres grandes tipos. La responsabilidad civil, donde tendremos no nada más el Código Civil Federal, sino también los propios de los estados. ¿Qué causas generarán esta responsabilidad? Dolo, negligencia grave, violación del debido proceso, la parcialidad manifiesta, que aunque no crean, hay veces que se ha presentado. ¿Qué consecuencias? Pueden reclamarle la indemnización por daños y perjuicios, la nulidad del laudo, la pérdida de credibilidad profesional, que esta es la peor que le puede suceder a un árbitro. ¿Por qué? Porque si alguien llega a recusar al árbitro, prácticamente está determinando una sentencia de muerte para el árbitro. Porque aquí sí, un error, un fallo, puede representar que nadie lo vuelva a considerar. En las limitaciones, en el arbitraje institucional, los reglamentos suelen limitar la responsabilidad del árbitro, salvo que esté acreditado el dolo o el fraude con que llegue a actuar. Puede tener también una responsabilidad penal, donde también tendremos tanto el Código Penal Federal como los códigos estatales. Causas, cohecho, falsedad documental, abuso de funciones, ejercicio indebido de funciones. Las consecuencias serán sanciones penales si se acredita la conducta delictiva. Es raro, pero donde más se ha presentado es en arbitrajes públicos, comerciales o médicos. ¿Sale? Y la responsabilidad disciplinaria o institucional, que esa es obviamente como la salida no honrosa de un centro de trabajo. En fundamento estarán los reglamentos de los centros arbitrales de algunas de las instituciones que nosotros hemos citado. Causas, el incumplimiento de deberes éticos, conflicto de intereses no revelados, conductas inapropiadas, por citar algunos. Y las consecuencias pueden ir desde suspensión, expulsión del registro de árbitro o la pérdida de credenciales. Esto obviamente, insisto, y vuelvo a reiterarlo, es como una sentencia de muerte para los árbitros. ¿Sale? Ahora, ¿qué es y qué no es el arbitraje? Sí es el arbitraje, por su naturaleza jurídica, un mecanismo alternativo de solución de controversias. No es un juicio ante tribunales estatales o federales. No es mediación y no es conciliación, aunque previo al arbitraje se pueden presentar tanto mediación como conciliación. En la intervención estatal, si es arbitraje que sea privado, tendrá una mínima intervención judicial cuando se tenga que dar en ejecución o reclamando la nulidad. Y es totalmente público con participación del Poder Judicial. ¿Sí? En la resolución, el laudo arbitral es vinculante,
con fuerza de cosa juzgada, no admite recurso, ¿sí? Precisamente por eso es la relevancia de que no intervenga el amparo, ni la apelación, ni la revisión, ni ningún otro tipo de recurso que pueda demeritar todo ese estudio concienzudo que efectúa el árbitro, ¿sale? Y no es arbitraje en el aspecto de resolución judicial que emite un juez o magistrado, porque en aquellos sí están determinados en los códigos procesales los recursos que son propios, ¿sale? La elección del tercero. Aquí las partes eligen al árbitro o al tribunal arbitral. Normalmente se acostumbra que sean números impares, 1, 3 y 5 preferentemente, y de acuerdo a la capacidad económica de las partes. No puede ser una flexibilidad en cuanto a un sistema jurisdiccional porque los sujetos están obligados a lo que determine el código procesal, sea civil o cualquiera que determine normas, ¿sale? En el arbitraje, la especialización técnica sí o sí se requiere. Tienen que ser especialistas en la materia del conflicto. ¿Y por qué no puede ser un arbitraje con jueces? Porque los jueces normalmente tienen una formación jurídica general, ¿sí? ¿Cuánto dura un proceso a nivel arbitral? Se requiere que más o menos se resuelva entre 180 días y si es mucho más específico o mucho más técnico, que no se lleve más de año y medio, preferentemente, que serían 545 días, ya máximo 2 años. No más, porque lo que se busca, insisto, es celeridad y disminución de recursos. Contrario a los procesos jurisdiccionales, en donde hay veces que si bien nos va, pues el mínimo puede ser 2 o 3 años, plan tranquilo, por lo menos en primera instancia, ¿sí? Dependerá todavía más si nos tenemos que ir a recursos o inclusive al juicio de amparo. ¿Qué materias son las que principalmente se utiliza el arbitraje? Comercial nacional e internacional, civil patrimonial, inversión extranjera, propiedad intelectual. Y aquí hay algo bien interesante. Construcción e infraestructura, consumo, médica. No se aplica en materia penal, familiar y derecho laboral. Aun y cuando para cuestiones colectivas sí se contempla, pero nadie la ha ocupado desde la reforma al día de hoy. ¿Sale? Andamos con las 12:52. Ustedes me indican cuestión de tiempo. ¿Qué normas regulan el arbitraje en México? Ley modelo de CENUDMI o de UNCITRAL en materia de arbitraje comercial internacional cuando nos vamos al arbitraje internacional. El Código de Comercio en Arbitraje Comercial Nacional, Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que es uno de los principios generales de los métodos alternativos. Los tratados internacionales, como el TEMEC, el CIADI, el Tratado México-Japón, Tratado México-Unión Europea y algunos bilaterales, que son enfocados principalmente a comercio e inversión, y reglas institucionales de algunas instituciones que tienen ustedes en pantalla de algunos otros. ¿Es caro o barato un arbitraje? Si se van a recursos humanos, es alto porque requerimos árbitros especializados con abogados que sean dedicados a un tema en particular y que los peritos estén también muy, muy preparados para efectos de. No es como resolverlo en cualquier peritaje que a veces nosotros consideramos como tradicional. En recursos materiales es moderado porque se maneja en base a la documentación, sede y traducciones, si es que se aplica, que están determinados. Los recursos económicos pueden ser variables. En el institucional sí puede llegar a dispararse porque puede incluir tasas administrativas. Y el tiempo es menor que el judicial, pero depende de la complejidad del caso. Aquí es un panorama más o menos
comparativo rápido en lo que ustedes pueden apreciar. Una tasa administrativa de cuánto puede costar un arbitraje. En el Centro de Arbitraje México, 27,840 pesos, que vienen a ser como $1,600. En la American Association, entre 3,500 y $8,000. En la ADRIC de Canadá, entre 3,000 y 6,000. En el ICC capítulo París, $5,000 como tasa inicial. En Europa, Latinoamérica, 8,200 euros, más costos adicionales de honorarios, peritajes, traducciones y dependiendo de la complejidad del arbitraje. Y totales estimados aproximados, 25 a $45,000, 40 a $70,000, 30,000 a $60,000, 60,000 a $110,000, 35,000 a 70,000, dependiendo de. Y a grandes rasgos, más o menos, con las nuevas normativas que tenemos en el país. La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias solo lo refiere 2 veces. En el artículo 4, fracción quinta, lo define como mecanismo alternativo de solución de controversias de manera enunciativa y no limitativa los siguientes. Arbitraje, proceso de solución de controversias o conflictos distinto a la jurisdicción estatal mediante el cual las partes deciden voluntariamente, a través de un acuerdo o cláusula arbitral, someter todas o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica con la participación de una persona tercera llamada árbitro, quien dicta un laudo conforme a las normas establecidas en el Código de Comercio, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte según proceda. Y luego nos dice el 115, último párrafo, los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere este capítulo son aplicables. En ningún caso será aplicable el arbitraje en materia de justicia administrativa. Luego de ahí nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que en la voz de arbitraje lo refiere 29 veces. En los artículos 66, 63, fracción octava, que corresponde al título primero, Disposiciones Generales, capítulo primero del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, sección tercera de las excepciones. 386, libro tercero de la Justicia Civil, capítulo primero de los actos prejudiciales en materia civil. Capítulo primero de los medios preparatorios del juicio en general, sección tercera de la preparación del juicio arbitral. 534, 535, 536, 537, 538, 542, 543, título tercero del juicio arbitral, capítulo primero, disposiciones generales, que comprende del 533 al 545. 547 y 549, capítulo segundo de la ejecución de laudos, que está comprendido entre los 546 y el 549. Y el 1182, que es del libro décimo de los procesos de carácter internacional, sección sexta de la información del derecho extranjero, capítulo tercero de la ejecución de sentencias, laudos y resoluciones dictadas en el extranjero. Y es bien particular porque el 386 nos dice, al existir compromiso arbitral pero no árbitro, las partes podrán solicitar se designe a través de un medio preparatorio. El 387 nos dice, presentada la solicitud al juez, este determinará audiencia a los 5 días para que se elija el árbitro e invita a las partes a hacerlo. El 389 dice, el juez exhortará a las partes para que de común acuerdo designen árbitro de, inciso A, listas oficiales de árbitros del Poder Judicial de la Federación. Yo hice la consulta y no hay árbitros. Y ahí les puse la liga de por qué, cuál es la que consulté. En las listas oficiales de las entidades federativas, me fui directamente a la de la Ciudad de México. Tampoco, no hay. Luego establece el inciso C, colegios de corredores. No hay una lista oficial, no se ha encontrado, pero con base en el artículo 6, fracción cuarta de la Ley Federal de Correduría Pública, actualizada el 9 de abril de 2012, sí se les otorgan facultades para que puedan actuar como árbitros.
Y el inciso D habla de los notarios públicos certificados para tal fin. Tampoco hay lista oficial, pero con base en los artículos 34, fracción cuarta, perdón, fracción sexta, 44, último párrafo, 260, fracción vigésima sexta, 270, fracciones quinta y sexta de la Ley del Notariado para la Ciudad de México, actualizada el 8 de junio de 2020, se otorgan facultades para que puedan actuar como árbitros. ¿Sale? Ujú. Pero ya que entra en vigor este código, vamos a estar padeciendo si es que no hay árbitros designados y no los tenemos en nuestras listas autorizadas. Y teniendo la mala maña de haber trabajado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, hay una pregunta muy interesante. ¿Qué dice el arbitraje lo que se aplicaba en las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje? Y la respuesta concretita puede ser que no. La naturaleza jurídica era de órganos jurisdiccionales del Estado, no privados. Y el arbitraje privado es un mecanismo alternativo, privado y voluntario. El fundamento legal que se tenía era la Ley Federal del Trabajo, en los artículos, en los apartados A y B del 123 constitucional. En el arbitraje privado tendremos el Código de Comercio, la ley modelo de UNCITRAL dentro de otras, y los tratados internacionales. En las juntas la composición era tripartita con representantes de trabajadores, empleados y gobierno. En el arbitraje privado los árbitros son elegidos por las partes. En el carácter del procedimiento era público, formal, con etapas procesales definidas. El arbitraje privado es flexible, confidencial, pactado por las partes. En la resolución, el laudo tiene fuerza de cosa juzgada, pero admitía recurso. El laudo arbitral con efectos similares, pero sin ser estatal, no admite recurso en lo que es el arbitraje privado. La intervención estatal en las juntas era total porque eran parte del sistema de justicia laboral. En el arbitraje privado solo hay una intervención estatal mínima cuando se da en ejecución o a la reclamación de nulidad de un laudo. Y la voluntariedad puede llegar a ser obligatoria en conflictos laborales cuando hay voluntad. Cuando no la hay, la respuesta será no. Y en un arbitraje privado requiere cláusula arbitral con la voluntariedad de las partes. ¿Sí? Esta institución, aunque sugería el nombre de arbitraje en su nombre, no tenía como tal esta determinación de considerarlos como tales árbitros. Se les denominaba inclusive presidentes de junta. Y no implicaban un mecanismo alternativo, sino que era la determinación jurisdiccional para resolver un conflicto laboral. Por eso don Jorge Carpizo y un tanto la opinión del doctor Larios van enfocadas a que eh, son integrantes del aparato estatal con validez ejecutable en sus resoluciones y se constituyen en una entidad sui generis, ¿sí? A nivel laboral, de dos arbitrajes que me referenció el doctor Larios muy amablemente, de los cuales yo no conocía, pero que se me hicieron muy interesantes. Uno fue llevado por el entonces presidente Juárez respecto de una fábrica ubicada en Tlalpan, entonces fuera de la Ciudad de México, en el cual falló a favor de los trabajadores y con todo y las protestas de la empresa se tuvo que cumplir con el laudo emitido. Y un segundo, donde entonces el entonces candidato Cuauhtémoc Cárdenas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México falló en contra de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad. Primero alentaba a que fuera un arbitraje y ya después que ganó, falla en contra de los trabajadores. Obviamente, pues el descontento fue todavía más crítico y mayor. ¿Y qué es un laudo arbitral? Que sería nuestra última parte. Es la decisión final y vinculante emitida por el árbitro o tribunal arbitral que resuelve el fondo de la controversia sometida al arbitraje. Tiene fuerza de cosa juzgada, es decir, no puede ser revisado por tribunales ordinarios en cuanto al fondo.
es equivalente jurídicamente a una sentencia judicial, pero proviene de un procedimiento privado. De ahí, y reiteramos la primera pregunta, que no se aplique ningún recurso y mucho menos el juicio de amparo. ¿Qué implica un laudo arbitral? Obligatoriedad para que las partes lo cumplan voluntariamente, para eso lo pactaron. La ejecutabilidad, si no se cumple voluntariamente, sí se puede recurrir a la autoridad jurisdiccional para que en vía de apremio se lleve a cabo esta determinación. Y tendrá un reconocimiento inclusive internacional para que pueda ser ejecutado en cualquiera de los 170 países que al día de hoy han suscrito esta Convención de Nueva York del 58. ¿Cómo se cumplen los laudos? Cumplimiento voluntario. Las partes lo acatan sin necesidad de intervención judicial. Es lo más deseable siempre. O por ejecución judicial, si es que se presenta el incumplimiento. ¿Cuáles pueden ser las excepciones para la ejecutabilidad del laudo? Que se acredite plenamente que hubo incapacidad de las partes desde que se sometieron a la contratación para arbitrar o a la resolución que tenemos, ¿sale? Así que ustedes me dicen rápidamente para cerrar, en la pantalla tienen estas causas. La principal, para que ustedes lo vean, la nulificación en país de origen tiene un término de 3 meses para que soliciten esta parte, ¿sí? Nos faltaba poquito para terminar, pero tenemos un horario establecido y determinado, entonces ya nos tendremos que ver otra vez. Oye, querido amigo, viste la hora, dijiste, ya tengo que terminar, pero además te saliste de cuadro porque ya no te veo, se apagó tu cámara. Si Dame puedes un dejar de segundo. compartir y nada más Déjame, para dar, ahí estamos. se nos Ahí apagó, está. ya estamos. Ahí está. Para dejar en claro muchas cosas, la verdad es que está muy interesante, pero lo que más me llamó la atención, discúlpame, ya sabes, ¿no? La materialista de mí, los dineros, oye, pusiste ahí las tablas de cuánto es lo que se puede cobrar en distintas partes, y pero además es un estimado, ¿verdad? Derivado obviamente de cada uno de los asuntos, para que de ahí tengamos una base y para que si no les gustaba el arbitraje, pues a lo mejor por ahí les podemos llegar, maestro, ¿qué te parece? Sí, justamente. Fíjate que esta cuestión de los dineros es interesante, por eso muchas cuestiones del arbitraje se han circunscrito a la materia comercial y a resolver conflictos entre grandes corporativos con poder adquisitivo o económico interesante. Precisamente por eso no es barato, aun y cuando en la clase la gran mayoría nos digan, es que es un mecanismo muy rápido y muy barato. La verdad es que no, no lo es. No, bueno, el trabajo que conlleva, porque además aquí hay que ser muy claros, ¿no? Cualquiera de los mecanismos alternos de solución de conflictos, por supuesto que se tiene que cobrar. No, yo diría sin sangrar a la gente, evidentemente con el valor, con el trabajo, con todo lo que implica el esfuerzo, pero además la dedicación, la inversión que hay que meterle al estudio y pero además resolución de los temas, ¿no? De cada uno de los temas. Pues mi queridísimo maestro, mil gracias por estar con nosotros, de verdad. Es un gustazo. Y sí, efectivamente, sentí que te autoinvitaste y lo confirmo. Por favor, quédate con nosotros en otro evento de Jueves de Derecho Civil. Cuando se tenga la Muchísimas gracias y oportunidad, así será. ya te robaremos un poquito de tu espacio. Y mi querida Hasil, te mando un beso. La verdad es que muchísimas gracias por todo tu apoyo y por estar con nosotros participando en estos Jueves de Derecho Civil. Adelante, maestro Miguel Ángel. Gracias, nada más, Hugo, muy completa la exposición, muy interesante y desde luego que se quedan muchas cosas en el tintero, así es que pues habrá que programarlo nuevamente, Yadi, por favor, para poder terminar o no terminar porque son temas que no se acaban, pero sí para complementar todo esto. Claro que sí, ya está más que anotado, maestro Hugo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muy buen día. Gracias, Hassel. Gracias. Hasta luego.